Entiendo, entiendo. Ahí le puse inicio a la transmisión. Así que el Seba debería estar por llegar en cualquier momento. Le mandé el link, creo que estaba conectando su Meet, no sé a dónde. 12 personas conectadas. Hola a todos y todas los que están conectados. Hola, bienvenidos. Aquí está el Seba. Hola, hola, ¿cómo están? Sumando. Hola, Hola, Seba, Seba. bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien, ustedes? Bien, todo Perfecto. bien. Ahí nos está saludando Vemos gente. caras conocidas ya. Hola Felipe, Fabián, Eli. Esperemos que se conecte Eso, de unos 5 minutos Bueno, perfecto. de Esperamos un espera. ratito más. Hola Javier, está Javier ahí. sí. Sí, ayer hablaba con él, le recordaba que empezábamos hoy día. Sí, igual hablé con él también para que se conectara. O sea, ayer conversábamos de que ahora con los cambios de horario que se vienen, como que vamos a quedar 6 horas con Europa. Sí. Bueno, con Estados Unidos y para el norte queda más fácil, porque a 1 hora costa este, Ah, entonces más fácil, claro. Sí, pero pero para con Europa Europa, se pone sí, difícil. hasta como septiembre parece. Son como 6 horas de diferencia, que no es menor. Sí, sí. Así que ya esperemos que se suba un poquito. Bienvenidos, quienes estén sumando recién. ¿Es el cuadro de Frankie? O sea, Sí, tengo ahí un templo de Frenchies. ¿tenéis más que eso? Sí, tengo lleno de cosas que me han ido regalando y ¿Cachai? Estamos hablando del perrito de Sea, que lo conozco personalmente. ¿Cuántos años tiene ya? Varios. 7. 7. Y la A se multiplica por 4, ¿no? ¿O Por, por siete? 7. Por 7. Ah, ya, un señor adulto ya. Sí, Mira, un caballero. un caballero de 49 años, 50 años. Sí. Bueno. A ver si está Como con el venimos de concurrencia. Sí. Ay, Cris, vos tenés el número más exacto. Sí, hay 15 conectados. Ya. Más allá de nosotros tres, obviamente. ¿Mm? Veo que hay varios también de nuestro equipo. Probablemente también haya gente de donde trabaja el SEA. Así que Si les comenzamos. parece, esperamos 1 minuto y medio más y comenzamos. Bacán. Sí. Sí, siempre es bueno dar un poquito de holgura a la conexión. Así como de repente llegamos un poquito tarde a las reuniones, porque estamos en otra reunión. Aquí pasa un poco Lo mismo. lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Verle. Así que creo que se escucha bien, suena bien todo, se transmite bien. Así que está funcionando bien la tecnología StreamYard. Buenísimo. Así que cuando quieras, Cande nomás. Bueno, vamos a darle inicio para ser respetuosos del tiempo. Bueno, bienvenidos a todos los que se hayan sumado, bienvenidos a los que se vayan a sumar en un ratito. Un gusto tenerlos por acá.
Seguramente hay caras conocidas, otros que no hemos conocido, no nos conocemos todavía. Nos vamos a conocer en este espacio. Qué bueno saber que por lo menos hemos despertado la curiosidad de que nos encuentren como cómplices en esta forma de potenciar negocios digitales a través de CRO. Para respetar a quienes se han conectado a tiempo, vamos a dar comienzo a nuestra primera charla de nuestro ciclo CRO Talks del 2024. La idea de estos espacios es que vamos a estar compartiendo con especialistas, en el día de hoy Seba, que trabajan en su día a día en estrategias y metodologías de optimización de conversiones en negocios digitales. ¿Quiénes somos los que estamos acá? Voy a presentarme. Mi nombre es Candelaria Ferreira, yo soy líder del equipo de CRO y de SEO dentro de D2B. Yo ya tengo casi 6 años de experiencia en optimización de conversiones y hace casi un año que formo parte del staff de la consultora. En este panel me acompaña Cristóbal Bello, fundador de D2B, con quien voy a estar compartiendo todos los paneles a lo largo del año. Así que, Cris, te voy a dar un ratito el micrófono para que te presentes, hagas una intro de la consultora y seguimos con Seba. Perfecto. Bueno, Cristóbal Bello por acá, el fundador de D2B. Llevo más o menos, sacaba la cuenta antes, como 13, 14 años trabajando en temas digitales y conocí por cosas de la vida el mundo de CRO hace como 2015, 2014, hace bastante tiempo ya. Y nada, eso es un poco como de mí. Tengo harta experiencia en temas de analítica, en temas de performance y también hace un tiempo ya metido en temas de experimentación y CRO. Bueno, fundamos D2B el 2019, ¿no? Que es una consultora enfocada en mejorar resultados de negocio en digital a través de distintos servicios que tenemos con nuestros clientes, que son temas de analytics, temas obviamente de CRO, SEO y de performance, ¿no? Tenemos un equipo que varios acá conectados en más de 5 países, donde los clientes son principalmente chilenos, y también tenemos algunos clientes en Perú, ¿no? Es un poco más breve de D2B, así que ahí te devuelvo un poco el micrófono, Cande. Gracias, Cris. Algo importante antes de que se me pase y que Seba empiece a hablar, pueden ir dejando cualquier duda o pregunta de lo que vayan escuchando que Seba los comenta. Tienen un chat, así que sí pueden dejar ahí las dudas y las consultas. Los últimos minutitos de esta conversación van a ser para que se abra debate y Seba pueda abordar esas consultas y ver qué sale de ahí. Nuestro primer encuentro del año para la CRO Talks nos acompaña Sebastián Pontillo. Actualmente él ocupa el cargo de Head of Marketing Technology en Tempo, pero no quiero ser yo quien lo presente, así que Seba, súper bienvenido a este espacio, así que si querés contarnos un poquito de vos. Nada, muchas gracias por la invitación y feliz de participar y abrir esta conversa acá en CRO, especialmente en Latinoamérica, que tenemos que empezar a darle más ruedo a este tópico. Bueno, yo soy Seba Pontillo, como dijo Cande, soy Head of Marketing Technology en Tempo. Hoy en día estoy a cargo, por un lado, todo el stack tecnológico ligado a marketing en Tempo, junto con otra parte más de diseño, automatización y, por supuesto, ligado a todo esto y lo que nos trae, también lidero un poco la vertical de CRO dentro de Tempo, y ahí les voy a ir contando un poco algunas experiencias, tanto de lo que estoy haciendo ahora como también de mis experiencias pasadas. Ya llevo un poco más o menos lo mismo con Cristóbal, descubrimos lo de CRO un poco en conjunto, 2014, 2015 ya estamos hablando de esto, así que nada, feliz de estar aquí y contarles mi experiencia y un poco generar conversación alrededor de este tema. Muchísimas gracias, Eva. Gracias por sumarte, gracias por darle inicio a este ciclo y compartir algo de tu experiencia de este mundo que es hiper complejo. Creo que algo con lo que particularmente me gustaría empezar, y creo que lo vamos a preguntar en todas nuestras conversaciones, y sabiendo que quizás nuestro público es bastante variado y podemos tener personas que saben mucho de CRO y otras que pueden no estar para nada familiarizadas con esto. ¿Nos podrías dar como una breve descripción con la que vos te sientas identificado de qué es CRO y por qué crees que eso es algo clave para el éxito de una marca que tiene presencia digital?
Perfecto. Bueno, para mí, me voy a alejar un poco de la literatura. Para mí CRO un poco es la integración de equipos multidisciplinarios que permiten la experimentación en productos digitales. Esa es como la frase para mí, y muy importante, la parte de integración y de ser multidisciplinario. Principalmente porque CRO es mucha experimentación, investigación, levantar hipótesis y empezar a testear, por supuesto, siempre ligado al desarrollo de productos digitales. Hoy en día con un concepto como growth, CRO forma parte de esto, pero siempre ligado mucho más a producto, al menos desde mi perspectiva, ya que en growth también se experimenta, entonces cuando hablamos de experimentación es muy amplio, pero cuando hablamos de CRO, me gusta mencionar que es más ligado a canales, productos digitales, ¿ya? Eso es como a mí me gusta referirme a CRO. Súper interesante esa distinción que hiciste entre experimentación en growth y el proceso de experimentación en el que vamos a estar dialogando ahora más relacionado a producto. ¿Qué otras diferencias encontrás entre esos procesos? Principalmente yo creo las metodologías de experimentaciones pueden ser relativamente parecidas, de investigar, levantar un insight y llevar. Acá la diferencia es que hay una etapa más de diseño y de desarrollo, por lo general, de poder llevar a cabo esto en un producto digital, ya sea a través de una herramienta o simplemente hacer un desarrollo o un diseño o una propuesta de diseño. Entonces mezcla un poco más cosas más allá de solo experimentar un texto o cosas así, sino que también lleva una capa grande de diseño y de desarrollo bastante importante. Eso yo creo es la gran diferencia. Y obviamente que es ligado a producto o a canales digitales. Eso es como una web, una app. Exacto. Y claramente para que todas estas cosas sucedan dentro de las empresas, empresas y personas deben estar alineadas en formas de pensar, formas de decidir, incluso desde cómo se conciben los proyectos. Entiendo que eso tiene que estar de acuerdo con un proceso de mindset que se haga dentro de las compañías. ¿Qué cambios culturales ves que se deberían generar dentro de una organización para que sean capaces de abordar un programa de CRO? Bueno, eso es uno de los puntos más importantes. Cuando uno levanta un programa de CRO, sin importar el tamaño de la compañía, ¿vale? Esto es súper transversal. Cualquier compañía, empresa, startup, pyme podría testear en sus canales digitales y mejorar la experiencia al final de los clientes. Y en ese sentido, la parte cultural es clave y como bien dijiste, Cande, es un mindset de que uno tiene que estar dispuesto a fallar, uno cuando experimenta falla, pero también tiene que poder aprender de manera rápida, un poco cliché, pero parte importante de la cultura es esa como mindset de aprender de probar las cosas, de siempre estar probando cosas nuevas, estar experimentando, de generar ideas, toda la parte de creación, de integración, de generar conversas integrantes entre distintos stakeholders es súper importante, especialmente cuando son compañías que empiezan a crecer y hay más áreas involucradas. Es súper importante tener distintos stakeholders, porque de repente uno puede ir, por ejemplo, a un área de servicio al cliente y entender un dolor desde ahí, como puede ir a un área de producto y tienen un dolor porque hay una caída en un funnel. Entonces, de mucha integración y de generar comunicación y líneas de comunicación. Y ahí, Exacto. dentro de la cultura, es súper importante las instancias de poder compartir estos conocimientos y siempre es súper importante llegar a formar esas instancias culturalmente, como que hayan momentos donde se comparte la información entre distintos stakeholders, donde se generan ideas también, y obviamente siempre hay alguien que lo va a liderar y lo va a llevar a cabo, dependiendo también los modelos, de cómo esté estructurada la empresa, ahí empieza a cambiar un poco más cómo funciona la empresa, pero eso como a nivel cultural para mí es clave hoy en día y tiene que ser parte de un mindset y ahí uno se puede extender mucho más. Hay mindset mucho más profundo en compañías donde no hacen ningún desarrollo si es que no se haya testeado antes, que ese es como es difícil llegar allá,
pero hay compañías que hoy en día en el mundo lo están haciendo, o simplemente ya enfocarse mucho en los dolores y en las caídas donde tenemos que poner foco y es donde también podemos ganar un poco más. Eso también. Seba, y ahí asociado un poco al tema cultural, en tu experiencia, ¿qué problemática has visto con los temas culturales y cómo han podido como solucionarlo, o qué acciones o medidas han tomado para empezar a cambiar esta cultura, teniendo en contexto que CRO es una práctica no muy conocida en Latinoamérica todavía? Algunas empresas ya lo están haciendo, otras quieren hacerlo, otras todavía no saben que existe. En tu experiencia y en tu carrera con respecto a trabajando en CRO, ¿cuáles son las cosas que hay visto que se tienen que cambiar, o acciones que han hecho que han resultado en poder empezar a cambiar este mindset y estar mucho más abierto a temas de experimentación y temas de CRO? Bueno, uno de los principales como problemáticas de abordar un programa de CRO es como la adopción. Siempre, bueno, como cualquier práctica en una compañía, la adopción siempre es lo más difícil y acá hay que ser súper recurrente con el mensaje, comunicar muy bien lo que se está haciendo, tratar de ser enfático, y de repente uno cae que cuesta comunicar las cosas, porque uno está metido en la máquina en el día a día y parte de eso es poder salir a vender qué se está haciendo. Y también los impactos que tiene a nivel de negocio, siempre tiene que ir asociado a KPI, y esa es como la primera etapa donde uno siempre enfrenta problemáticas y que más gente se vaya sumando. Esto igual depende de dos cosas. Se colgó, se va. Creo que se Me colgó, parece. ¿no? Sí. Tenemos ahí problema con su internet. Ahora voy a escribirle por interno, pero parece que algo le pasó con su mal momento. Para que Se venía la frase. Sí, se venía la frase, sí. Ahora le estoy escribiendo por interno. Porque no nos... Aprovecho y recuerdo, quienes tengan preguntas en mente y cosas que Ahí sí, quieran. ahí sí, disculpen. Está Ahí por volvió el y se va. internet. Me cambié de Sí. lugar porque me llega mejor señal. Lo que mencionaba igual depende principalmente de dos cosas. Depende mucho del modelo del programa que se quiere implementar. Para mí existen hoy en día dos grandes modelos. Esto es literatura de CRO. Existen modelos centralizados y modelos más descentralizados. Y en implementar un programa, obviamente un modelo descentralizado donde depende que el desarrollo ocurre en otras áreas y uno lidera más la práctica y la investigación, es mucho más difícil la adopción. Pelear prioridades, por así decirlo, con otras áreas. A diferencia de repente de un programa mucho más centralizado, es más fácil, porque el equipo desarrolla y ejecuta al mismo tiempo. Entonces, primero adoptas tu equipo, sales a vender esto, y principalmente uno sale a vender para poder buscar más recursos y que se pueda desarrollar de mejor forma. En un modelo descentralizado, claramente es mucho más complejo. Creo que lo perdimos de nuevo, porque tu pantalla no se ve, sea. Creo que está ahí todavía con... ¿Pero me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Creo que Perfecto. el sistema lo que hizo fue como no mostrar la cámara, Perfecto. como todos los sistemas, pero sí se escucha tu voz, así que dale nomás. Ya. Entonces eso es principalmente como hoy en día la problemática como de adopción y que se ve en cualquier compañía, y acá es súper importante como para poder enfrentarlo es ir a conversar con los distintos stakeholders, cómo los va a impactar, qué ideas nos pueden traer y hacerlos partícipes de la práctica de CRO. Eso es como, al final toda la compañía debería estar en cierto sentido involucrado, gente obviamente mucho más responsable, pero lo más importante es que todos sean partícipes, porque al final todos pueden aportar ideas y mejora a la experiencia de los clientes. Sea, y sobre eso, el modelo centralizado y descentralizado, nosotros hemos conversado esto en vías pasadas, pero ¿nos puedes dar un ejemplo en qué tipo de industria, por así decirlo, el modelo descentralizado se debería aplicar por el contexto o la naturaleza del negocio, y en qué y en qué contexto, en qué industria un modelo centralizado es más fácil de aplicar?
Como para ejemplificarlo, Eh, un poco si vengo al mundo e-commerce, si vengo al mundo financiero, probablemente sean como contextos distintos. Totalmente, y ahí tenía un muy buen ejemplo. Por ejemplo, en el caso del mundo más de retail, de e-commerce, es súper aplicable un modelo mucho más centralizado, ya que el flujo de checkout y el proceso de salida de los clientes o de las páginas de producto, PDP, PLP, es estructuralmente parecido, es mucho más fácil centralizar la práctica. Voy al otro lado, rubro financiero, banca, etcétera, que tienen muchísimos productos, muchísimos equipos, es mucho más difícil hacer algo centralizado, ya que por lo general uno tiene que ir a tocar otros productos o distintos flujos. Entonces, ahí hay dos buenos casos como de diferenciar dónde aplica más un centralizado y un descentralizado. Ojo igual que en cualquiera de los dos, todo depende de la estructura de la compañía. Entiendo. Sí, bueno, Si CRO es pero parte de producto, no es parte de desarrollo, si es parte de marketing. Como que al final depende mucho de la estructura, pero en el caso de industria, ese es un muy buen ejemplo. En retail es más fácil ser centralizado y en el caso financiero siempre se trabaja más descentralizado por tema de la cantidad de flujos y productos que existe en la industria financiera, por ejemplo. Entiendo. Eva, y con todo eso claro, es más allá del modelo que uno pueda implementar, obviamente viene en las manos de las personas que tienen que ejecutar el programa y todas las acciones. Y si pudieras pensar así en voz alta y soñar con los 11 que van a entrar a la cancha, ¿cómo pensarías que es el equipo ideal para implementar un proyecto? Bueno, igual voy a separar también por los modelos, ¿ya? Porque así es más ¿Vale? fácil estructurar los equipos. Cuando es Dale. centralizado, piensen que hay que hacer todas las prácticas, Ujú. investigar, diseñar, desarrollar, analizar, por supuesto, y liderar. Hay proyectos y todo. Y en el caso centralizado, yo siempre hablo de que tiene que haber un líder de CRO que lidere la práctica y las buenas formas de hacerlo, y también entienda de tecnología, entienda de proceso y un poco lleve a cabo el programa y la implementación del programa a nivel organizacional. Ese es como un punto. Después, siempre como en CRO se manejan backlogs de tareas y gestión, siempre tiene que haber un project manager que permita un poco la gestión, ya sea metodología ágil, y ahí se pueden aplicar otras cosas. Un diseñador o alguien de UX que haga research, importante. Un diseñador, que acá puede entrar alguien más diseñador UI o alguien que haga un poco más de front también. Y ahí entro también a un perfil de un front. Es súper importante que haya un front-end. En algunos casos, si se trabaja en app, es súper importante una persona que entienda de backend, principalmente en app. En web, hoy en día, si es que se hace todo desde server to server, que es un poco más compleja la implementación, también es súper importante que haya un backend. Y finalmente, por supuesto, un CRO analyst, un data analyst que permita también recopilar toda esta información y buscar insight. Eso es como el once ideal en un equipo centralizado. Bien. En un equipo descentralizado, donde el desarrollo principalmente está externalizado en otras áreas, obviamente un CRO lead, también con el mismo objetivo y el mismo rol, y también muy de ser ese partner y es un poco más consultivo también dentro de la compañía. Un CRO analyst, alguien de research, y por lo general igual ayuda en esos casos un project manager que ayude un poco a gestionar con los equipos cómo van las tareas, los backlogs, coordinarse con los POs si es el caso, etc. Esos son como mis dos equipos ideales dependiendo del escenario. Los Dream Teams. Sí. Se va, y ahí Y te voy a complicar, disculpa, Candé, te voy a complicar un poco la respuesta, ¿no? Perdona. Pero entendiendo como, claro, es lo ideal, de repente las compañías grandes, medianas o pequeñas, y pensemos en cualquiera de las tres, no tienen todos los recursos para tener como todo ese equipo, ¿no? Algunas cosas las internalizan con consultoras como nosotros, otras cosas las internalizan, pero si tuvierais que partir con recursos limitados, ¿por dónde partiríais?
como de ese Dream Team del 11, por así decirlo, si tenéis que disminuirlo a la mitad o más de la mitad por temas de recursos, ¿cuál es como lo esencial para partir? Pensando en que mucha gente que nos puede estar escuchando dice, no tengo todos los recursos para tener ese Dream Team, ¿cuál priorizo? Para mí principalmente el rol principal es un CRO Lead, porque es el que culturalmente va a permear la organización. Esa persona es la persona que tiene que estar hablando con todo el mundo. Después un Data Analyst, parte para que la maquinaria funcione hay que llevar insights, entonces para eso es súper importante poder tener al menos esa dupla, como alguien que culturalmente lleve el proyecto de CRO dentro de la organización, lleve el programa, y otra persona que empiece a ayudar con insight, porque después todo lo que es desarrollo, implementación de una A/B test se puede externalizar. Lo mismo que la parte de UX, más de research, también es, por lo general en las compañías hay un área de UX, si es que no hay, también se puede externalizar. Toda la parte de investigación más profunda. Entonces, hoy en día, si me preguntáis, lo más low cost y lo más simple, siempre un CRO Lead, hay que llevar la práctica, y por otro lado, un analista que te permita buscar insight y vaya recopilando información, ya que el CRO Lead tiene un rol mucho más político versus el otro que va a estar mucho más en la trinchera y buscando datos y sacando insight. Entiendo. El evangelizador. Sí. El evangelizador. Aquí me voy a salir un poco del protocolo que teníamos con respecto a las preguntas, porque Felipe está haciendo una pregunta muy asociada un poco a este 11 ideal. Felipe Ramírez me dice, me queda la duda con el 11 ideal, me suena que está dando una descripción de una célula de desarrollo. Ahí sea, ¿cómo podría como aclararle un poco ese 11 ideal a Felipe en base a esa pregunta que hizo? Sí, como estamos metidos como en producto, en canal digital, es una célula de desarrollo en sí, pero tiene una metodología diferente que por lo general sale a lo que hace una célula de desarrollo. Y tiene otro foco, que el foco principal es optimizar el flujo o la experiencia del cliente en base a las conversiones. Entonces, por lo general, se puede trabajar con las metodologías que hoy en día se trabajan, Scrum, Agile, etcétera, pero sí es parecido, pero el análisis y el foco que tiene el equipo es distinto. Al final, el equipo ideal siempre es un equipo de desarrollo porque hay que desarrollar. Por eso está estructurado, para mí yo lo veo de esa forma, porque sin poder desarrollar, yo puedo llevar muchas ideas, puedo llevar muchos experimentos, pero si no los puedo llevar a cabo y aprender de ellos, no voy a quedar en el mismo lugar. Entonces, por eso es parecido a una célula de desarrollo y es lo más cercano. Sin desarrollo no hay implementación, y si no hay implementación no hay resultados. Y no hay aprendizaje, acá lo más Muy importante simple es como aprender. eso. Buenísimo. Esperamos ahí aclarar un poquito tu duda, Felipe, así que eso, dale que ande nomás. Perfecto. Ya hablamos de cómo construir el 11 ideal, ya hablamos de equipos centralizados y descentralizados. Ahora entiendo que implementar un proceso no es lo mismo si estamos hablando de una app o de un sitio. Seba, ¿cuáles son las diferencias que pueden existir entre implementar un programa de CRO para una app y para un sitio? Bueno, lo voy a separar en dos pilares principalmente. Uno es la tecnología. Es súper importante acá la capa tecnológica. Hoy en día, en una web es mucho más simple poder hacer una implementación de una A/B test, esto llevándolo a la práctica pura y dura, versus una app. ¿Por qué es la diferencia? Porque hoy en día las tecnologías que trabajan en web, tienes un editor visual que cualquier persona podría editar, hacer una A/B test. Obviamente se pueden hacer tests más complejos, por supuesto que sí, pero en el caso de una app, hoy en día no hay ninguna herramienta que tenga ese mismo visualizador. Todo funciona a través de server to server, desde el backend, donde hay que mapear espacio. Entonces sí o sí requiere una capacidad técnica de un desarrollador, por así decirlo. Entonces, partiendo de esa instancia, siempre las aplicaciones son mucho más difíciles. Aparte, las aplicaciones, por supuesto, tienen release dentro de los stores. Tienen una capa de pruebas y cosas que es un poco más complejo, a la diferencia de una web donde yo puedo hacer 3 clics y publicar algo.
Partiendo por eso, pero de igual forma, ahí después entra el segundo pilar, que son los equipos y quienes se hacen cargo. Por eso de repente, en el caso de una web, no necesito un equipo de desarrollo en sí. Podría tener un equipo mucho más liviano, pero sí para el caso de una app sí voy a necesitar un equipo de desarrollo mucho más complejo, ya que hay que ir a tocar siempre la app y hacer pasos a producción. Entonces ahí posiblemente toca entrar a hablar con áreas de los equipos de desarrollo, de TI, para bien cómo mapear de mejor forma la app, pasar la producción y que después el equipo que hace los tests tenga un poquito más de independencia. Pero igual técnicamente se requiere una capacidad mucho más técnica de entender código, etc. Eso es como hoy en día para mí la diferencia entre web y app. Es súper importante que las compañías que tienen las dos se tienen que sentir igual de cómodos con las dos. Obviamente un experto en esto cuesta meterse a app de repente, pero después cuando uno le agarra un poco el flujo, al final es muy parecido, es muy parecido, pero tiene esa capa de implementación un poco más compleja, pero una vez está hecha, se puede trabajar de una forma relativamente similar. Perfecto, claro. Y tú vienes de un contexto donde Tempo, que es una fintech que ya lleva unos 4 o 5 años más o menos, que ha crecido un montón, es full app, como que todo ocurre dentro de la aplicación. Entonces me imagino que hay tenido que hartos desafíos con respecto a cómo implementar las tecnologías que estén utilizando, más allá de cuáles sean, en ese contexto que todos sabemos y los que trabajamos en esto sabemos que en la web siempre es mucho más fácil medir algo, implementar una tecnología, hacer que una herramienta de personalización o A/B testing funcione. Así que imagino que hay pasado por harto trabajo de conocido, o sea, por harto como conocimiento de cómo funciona todo este tema en el mundo de las aplicaciones, dado en el contexto que está hoy en día. Así que ojalá esté funcionando todo bien ahí también. Hay un tema de tecnología, y por eso toco el tema, donde igual ya hemos conversado con varios vendors, y nos hemos dado cuenta igual, junto con el equipo, que no hay una tecnología fácil para app. Como fácil me refiero a que sea igual a la web, que pueda hacer drag and drop y modificar algo visualmente, sino que siempre requiere esta capa como de banderas, que son donde mapeo qué cambios voy a hacer y finalmente desde el back donde hago los cambios. Entonces no hay una tecnología tan user friendly como hoy en sí hay en la web, con el editor y cosas así. Seba, ¿y desde ahí entre iOS y Android hay diferencia o siguen siendo como igual de complejo o alguno de esos dos mundos, por así decirlo, lo tiene un poquito mejor solucionado? Tal vez Android con Firebase, no lo sé. Aprovechamos. Buena pregunta. La verdad depende en qué lenguaje esté desarrollada la app. Si son idiomas nativos, da lo mismo la herramienta porque utilizas la misma. Por ejemplo, el caso de Firebase, que es gratis y se puede usar para A/B testear en app, pues se implementa de igual forma tanto para iOS como para Android y tienes las mismas restricciones y las mismas complejidades. No cambia mucho si es que iOS o Android. Obviamente iOS tiene el tema de privacidad. Hoy en día está súper importante entender el tema de la privacidad y de si es que le puedo generar ciertos accionables. Pero ya pronto vamos a estar que también va a estar en Android en cualquier momento. Entonces es súper importante, como a nivel tecnológico no hay una gran diferencia, ¿no? Entiendo. Sí, bueno aclarar eso, porque siempre son mundos paralelos, por así decirlo, que tienen releases distintos, que tienen procesos distintos, dado que son empresas distintas que controlan lo que es iOS y Android. Así que vale por esa aclaración. Me voy a salir del caminito un rato. Me despertó la curiosidad. Seba, en estrategias de posicionamiento ASO, que no sé si, por ejemplo, en Tempo las llevan adelante, ¿ves alguna relación entre las estrategias de CRO y todos los esfuerzos que se llevan adelante desde ASO para posicionar la app? Muy buen punto.
Muy buen punto. Sí, van totalmente relacionados. No es la app in situ, pero como está en el store, parte de la metodología de poder mejorar KPIs ahí es A/B testear. En mi caso, mi área de CRO lidera un poco la parte de A/B testing, como la parte de ASO en sí. ASO tiene otros componentes que también los compartimos con otras áreas, en el caso de nosotros, reviews y cosas así, pero más ligado al caso como de CRO, empujamos un poco, coordinamos la práctica principalmente, porque ahí coordinamos con otras áreas que nos ayudan de repente a la parte más de diseño, y así vamos trabajando, pero siempre va muy ligado a una metodología y a la práctica de CRO en sí. Finalmente igual es parte del canal de adquisición. Exacto, exacto. Y ahí creo que también mencionaste, me hiciste un breve spoiler, pero esto del canal de adquisición. Eh, Muchas veces nos pasa como CROs que obviamente tenemos que lidiar, entre comillas, con el tráfico que llega al sitio. Mucho de ese tráfico puede ser pago. ¿Cómo ves la relación entre CRO y performance, por ejemplo? ¿Qué contactos han tenido entre esos equipos? ¿Cómo crees que es la mejor manera de interactuar entre quienes están pagando para capturar sesiones y el esfuerzo que hacemos nosotros para que esa sesión sea más efectiva dentro del sitio? O sea, la calidad que nosotros le podemos devolver o el análisis de la calidad que le podemos devolver a performance para que las sesiones futuras tengan mejor calidad todavía. No sé si me explico. Ese feedback ida y Van, vuelta. van muy ligados como cómo llega el tráfico hoy en día a una empresa, porque al final el objetivo de CRO, por así decirlo, es mejorar la tasa de conversión, es capitalizar mucho mejor cada visita. Ese es como tengo que capitalizar mejor a la gente que entra a mi sitio, a mi aplicación y que haga alguna acción que para mí como negocio valga la pena. Y ahí el feedback es constante, es un trabajo igual de la mano porque CRO, si yo quiero ir a verlo lo más ácido posible, el único canal que debiese analizar para verlo súper ácido es directo. La gente que entra directamente sin ninguna campaña, sin nada. Porque las tasas de conversiones igual se mueven si yo hago una campaña en paid media con un gancho comercial muy potente, claramente mi tasa de conversión también va a subir. Entonces ahí hay que entender muy bien y aislar ciertos análisis, entonces se trabaja muy en conjunto. Y obviamente empujo, y hay que empujar también a que la calidad del tráfico también sea mejor para que mi tasa de conversión funcione. Entonces son distintos componentes que finalmente mejoran la tasa de conversión. Y nosotros de nuestro lado es que el baseline a nivel del sitio, de la app, siempre vaya subiendo. Y después hacia arriba los variables por lo general lo van a generar campañas, una oferta, cosas que son mucho más dinámicas o que no ocurren todos los días. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que ser súper responsables de el baseline del sitio siempre vaya aumentando. Es como dicen, no sé, un e-commerce tiene en promedio 2% de tasa de conversión, ya, yo quiero que mi sitio en 3, 4 años esté en 5, esté en 4, y mantenerlo ahí, siempre ir subiéndolo, pero eso es siempre desde la base, desde la base. Y después todo lo que es incrementales, que son diarios, pueden ser o PICs en particular, por lo general lo pueden implementar, van a ser parte de una oferta comercial, alguna campaña, alguna buena comunicación. Entonces va muy, Algún muy, muy evento, ligado. sí. Algún evento. Entonces va todo muy ligado. Excelente. Dentro de esos 11 ideales, quizás se nos escapó uno, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo está siendo tu experiencia? ¿Cómo estás viendo la adopción de la inteligencia artificial en la aplicación de procesos, ahorro de tiempo, implementaciones, análisis? ¿Cómo es tu acercamiento con esto? Bueno, hoy en día la IA tiene muchas aplicaciones para CRO, como muchas cosas que podría hacer. Eh, Desde parte de buscar variantes de un copywriting, que es algo más simple que puedo hacer, que lo podría hacer con cualquier IA generativa de texto,
Si es que quiero cambiar imágenes o traer ideas de imágenes o diseños, también hoy en día hay harto ligado a eso. Análisis de datos, de insight, también. Desde mi lado siempre soy de que, es una opinión muy personal, que hay que ir aplicándola, pero siempre que nos tiene que ayudar a facilitar ideas, pero no que lo genere automáticamente hacia la plataforma, sino que hay un filtro humano. Idealmente no es llegar a la automatización en este caso, el CRO nunca va a ser automático, pero sí tiene que haber que me permita generar, si hoy en día con mi equipo genero, no sé, 3 variantes de texto, una IA me va a poder generar N. Entonces, al final eso es lo que te permite y tener muchas más ideas. Uno debería poder testear con una mayor cadencia, que es súper importante también ligado como a un programa de CRO, es generar esa cadencia de experimentación. Y obviamente la IA acompaña mucho a generar ideas, a generar aprendizaje, si es que uno lo usa para buscar insight o cosas así. Seba, y en base a lo que comentaste con respecto a que, o sea, claramente la inteligencia artificial permite hacer y ocuparlo como un copiloto para ayudarte a temas de texto, temas de imágenes, temas de análisis. Es impresionante como ChatGPT 4, tú le ponías un dashboard y te analiza la imagen y te da insights como si fuese un analista para tener mayor cadencia, que imagino que te referías al ritmo, ¿no? Como de Sí. experimentación. Y el año pasado, una empresa española, no recuerdo el nombre, hizo un estudio bien interesante donde, dejando de lado Duolingo y dejando de lado Airbnb y todas estas empresas que testean como a unos ritmos impresionantes, el promedio de experimentación era de 2 al mes. ¿Ya? Eso es lo que decían ellos. Desde ahí un poco cuál es como tu experiencia que has visto tú a nivel de ritmo y a qué ritmo de experimentación hay llegado en otra empresa que he trabajado o en la actual que estoy trabajando o hasta ahora ya llegar con esa cadencia o ese ritmo de experimentación. Bueno, hoy en día igual, como mencionaba, para implementar un programa y partir con el programa, es súper importante el tema de la cadencia. Y yo siempre digo, hay que dar pequeños pasos. Como, si no estoy haciendo ningún test al mes, sacar uno al mes. Entonces, vamos con esa cadencia. Al mes siguiente ya, en vez de uno, quiero sacar 2. También viene ligado a la complejidad, si es que es web, si es app, por supuesto, porque en web podría sacar, es más fácil aumentar la cadencia que en app, porque requiere más desarrollo, requiere más sprint, más tiempo. Eso es como contexto. Entonces siempre es súper importante entender cuál es la máxima cadencia que podría llegar dado el contexto que tengo. En nuestro caso, por lo general, partimos con un experimento al mes, cuando empezamos con el programa, después 2, creo que el momento que más tuvimos 4 o 5 en un mismo mes, corriendo. En otros casos donde está un web, obviamente hemos logrado generar muchos más A/B tests mensualmente. Obviamente teníamos más sitios donde poder ir a probar cosas. Entonces, súper importante, como depende mucho, y ahí, y vuelvo a recalcar, la cadencia va a depender de la capacidad que tenga el equipo de poder desarrollar y poder llevar insights. No es solo testear por testear. Obviamente al principio voy a hacer test más básicos porque quiero mostrar y generar esa cadencia dentro de la compañía, pero una vez ya está generando ese músculo, tengo que tratar de mantenerlo. Obviamente van a haber meses donde va a caer la cadencia, que es normal, no sé, final de año, pueden pasar muchas cosas, pero siempre hay que tratar de mantener un promedio de cadencia y tratar de ir subiendo ese promedio a medida. Hoy en día uno va a empresas como Booking o cosas así, donde la cadencia de experimentación Es brutal. es brutal, no tenés cómo compararte. Pero sí tienes, para cualquier persona que esté empezando con un programa o ya lleve un par de años implementándolo, puede hacer un experimento al mes, 2 experimentos al mes. Acuérdense que igual
un experimento no va a correr un día, va a correr varios días, dependiendo del volumen de tráfico y el volumen de conversión. Entonces, hay que entender esa capacidad. Obviamente, una empresa que tiene millones y millones de visitas al día puede testear mucho más rápido que una empresa que tiene 600.000 visitas en un mes. Entiendo. Bueno, buena respuesta, y de ahí un poco sacando como la conclusión. Obviamente hay empresas que quieren partir con esto, puede sonar un poco obvio, pero la idea es que ojalá el ritmo de experimentación sea uno al mes, y dependiendo un poco el volumen de datos y el peso que puede tener el experimento asociado a la volumetría de visitas que se ven afectadas en la experimentación, uno podría como estar corriendo a lo largo del año más experimentos. Nosotros por lo general tratamos de que, como son iniciativas nuevas, que los clientes ojalá estén experimentando una vez en los primeros 6 meses, y después ya estén pasando a 2 experimentos, después a 3. Tenemos clientes con los que llevamos varios años, entonces ya tienen un ritmo de experimentación mayor. Tú hablas de un promedio. Para ti, ¿cuál sería como una organización que ya lleva, no sé, 6 meses en un programa de CRO? ¿En qué promedio debería como estar? ¿Debería estar experimentando 2 veces al mes, 3 veces al mes, 4 veces al mes, pensando netamente en experimentación en los productos digitales? ¿Cuál sería como ese promedio ideal en una organización que ya lleva 6 meses trabajando temas de CRO? ¿A qué debería llegar una organización que está por ahí? Depende de la industria, ahí depende de muchos factores, Sí, la verdad. Pero mirándolo como al menos, por lo bajo, al menos 2 experimentos al mes, que cada experimento dure 2 semanas o un poco más, entre 2 y 3, una empresa que ya lleva 6 meses andando, obviamente el nivel de profundidad del experimento también, porque como que uno crece en 2 verticales, crece en cadencia, que al principio puedo cambiarle el color a un botón y ya eso me genera una cadencia, que algo más simple, versus empezar a hacer un experimento donde involucre personalización, o donde involucre audiencia, o donde involucre experiencias distintas para distintas audiencias. Por eso, como que son 2 verticales que hay que ir profundizando. Por un lado la cadencia, y por otro lado también la profundidad del experimento en sí, qué tan complejo va a ser. Entonces, una empresa en general con 6 meses debiese tener ya experimentos mucho más complejos y una cadencia de 2, de 3 experimentos al mes. Perfecto, se entiende. Buenísimo. Bueno, Eva, acá me sumo a la pregunta de Felipe, que justo iba a hacer exactamente la misma pregunta cuando Seba comentaba esto de la cadencia y la cantidad de experimentos que se podrían correr en un mes. Seba, experimentos que corren en paralelo, y creo que Felipe hace referencia a esto. ¿Cómo aislamos los resultados o cómo aislamos esta capacidad que podría tener un experimento de afectar al otro, para interpretar de una manera muy limpia el resultado que tuvo uno y el otro? Sí, ahí es súper importante, por un lado, entender también tener grupos de control, como que eso hace, pero vamos a un caso uso más. Estoy tocando un checkout, voy a hacer 2 experimentos distintos. Obviamente, si los hago los 2 juntos, de manera A/B test, todo el tráfico aleatorio, me va a pasar que obviamente voy a poder analizar a qué se le mostró la versión, a quién se le mostró un experimento, a quién se le mostraron 2 experimentos, a quién no se le mostró, o solo el otro experimento. No versiones porque aparte cada experimento va a tener sus versiones. A, B. Tiene versiones. Bueno, tenemos 4 versiones en 2 experimentos distintos, ¿ya? Para hacer el caso. Ahí mi recomendación y lo que yo he hecho lo separo por audiencia. Hago audiencia, dejo un grupo de control de audiencia que no le va a impactar ninguno de los dos, y obviamente una excluye a la otra, por ende nunca debiesen interactuar con los 2 experimentos. O es un experimento o el otro, o ninguno. Entonces sí, súper importante trabajar el tema audiencia, y ahí también va el caso, depende mucho el tráfico del sitio, claro. qué tanto puedo hacer eso, porque si tengo súper poco tráfico, yo te diría, prueba primero una cosa, porque no vaya a poder separar las audiencias, y después haz la siguiente prueba y anda generando el aprendizaje. Si al final lo que quieres hacer es aprender y ver si eso mejora o no. Entonces,
Ahí hay que priorizar, obviamente, por lo que podría tener la proyección de más impacto, ¿no? También. Claro, claro, Un claro. poco por ahí alguien mencionaba en un chat el tema del efecto como de que se pueden solapar los experimentos y generen temas negativos y sí, por eso hay que tratar de aislarlo como, esto es como estar en un laboratorio, quiero hacer una prueba, tengo que tratar de hacerla lo más limpia posible. Buenísimo. Sí, ahí creo que Jorge Páez comenta algo sobre el interaction effect, que es un poco lo que creo que te referías tú, Seba. Y en honor al tiempo, me quedan 10 minutos, hay bastantes preguntas que yo tengo marcadas acá en el chat. Entonces, Seba, te las vamos a ir como levantando. Algunas ya fueron contestadas, otras no. Voy a partir de la última hacia atrás, ¿ya? Dado que las últimas se asocian un poco a los últimos temas que estábamos conversando. Juan Ignacio Nef Toro pregunta: ¿el promedio de experimentos al mes depende de la cantidad de tráfico? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Bueno, depende, todo el rato. perfecto. Sí, 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 creo que había respondido un poco esa pregunta en base a lo último que estabais comentando. Después, nuestro querido Fabián, que es de la casa, te hace una pregunta directa a ti, Seba, que entiendo que ese error se puede aplicar durante toda la vida de una compañía, pero ¿existe un momento ideal para hacerlo y cómo partir? Pensando en empresas que aún no comienzan a aplicarlo. Yo te diría que no existe un momento ideal para hacerlo, sino que es algo que culturalmente debiesen hacer con las empresas. Para mí, todo el área de desarrollo debiese tener esta práctica súper involucrada. Entonces, desarrollar un producto que en sí se hace para desarrollar un producto, pero lo que es la diferencia es la cadencia que experimentan. Entonces, o que prueban. Uno hace siempre el MVP, prueba el MVP, o yendo como a ese tipo de metodología, pero es algo que debiese ser como, yo debiese partir con este mindset como de experimentar las cosas. Y de técnicamente poder implementar o desarrollar algo y automáticamente ir testearlo para después ir mejorando mientras voy construyendo. Si es que es una empresa que está partiendo. Si es que es una empresa que ya lleva muchos años andando, siempre es un momento ideal para, para traer el programa de SRO. Siempre es clave. Al final, si es que lo que hace Foco, que es súper importante, es que por lo general las empresas crean sus productos. Una vez por así hacen el release y está productivo, no necesariamente le están constantemente mejorando porque posiblemente el equipo tuvo que entrar a hacer otra tarea en otra parte. Entonces es súper bueno que un equipo tome ese rol de, oye, yo me preocupo de mejorarlo, de tomar esta tarea y llevarla. Entonces, por eso yo creo que nunca, no hay un momento ideal porque siempre debiese estar dentro de la cultura, más allá que hay un equipo en sí de CRO, pero tiene que ser parte. Entiendo, buenísimo, buenísimo. Aquí Felipe Ramírez, que ha estado bien activo y de hecho nos hizo una aclaración antes ahí, gracias Felipe, te pregunta cómo determinan que los experimentos que están corriendo en forma simultánea no pisan o molestan a los otros experimentos. Más que nada entender cómo aislan los resultados de cada experimento para obtener insights coherentes. Creo que esto lo respondiste con el tema de Audiencia. ¿sí? Sí, no sé si queréis complementar un poco más la respuesta o el Sí. tema de audiencia lo que principalmente te permite como aislar. Audiencia. Sí, Audiencia es lo que te permite, porque te lo, te lo permite aislar directamente en la plataforma misma. claro. Porque en algunos casos podría aislar la información desde tu base de datos y hacer cruces y separar toda la info y hacer un poco más esa data analytics, que también nosotros igual se puede hacer con el grupo control, si entendís qué usuarios son, qué ID, si es que tuvieron una bandera o no de qué experimento les mostramos. Se podría hacer por atrás, pero por lo general con las audiencias te permite que en la misma plataforma que estás implementando vaya a poder ver todo separado. Entonces, es más fácil. Entiendo. En base a algo que estábamos hablando antes con respecto a la cadencia de experimento, Giancarlo Malagón pregunta: ¿un experimento por landing o por web en general? Eh, Dale, sea. Yo digo por experimentar, puede ser una landing o una total en la web. Sí, Si vaya a hacer una por landing, tu cadencia va a aumentar porque posiblemente tiene varias landing, vaya a tener una buena cadencia. Pero
por eso depende mucho el sitio, el flujo, pero creo que ahí hay donde trabajar como en la cadencia. Al final, si es por landing, vaya a tener mucha cadencia. Si es uno por web, también está bien. Hay que empezar a generar la cadencia. Al final, eso es lo importante. Y para seguir un poco el orden, quiero cerrar con una pregunta que nos hicieron hace un rato, pero hace poquito Sofía preguntó si te la dije a ti, si tenía alguna herramienta que recomendáis para testear en sitios de retail. Hay harta literatura con respecto a cómo elegir la mejor herramienta de A/B testing, pero dale ahí con lo que tú crees o las recomendaciones que tú podrías hacer con respecto a eso. Miren, yo soy súper agnóstico a las tecnologías. Por un lado, creo que depende mucho del stack tecnológico que tenga la empresa hoy en día, del core. Si en el caso del e-commerce usan un Shopify o usan un Magento, obviamente tengo que buscar la tecnología que mejor se asocie a nivel de A/B testing o personalización a eso para poder integrarla a nivel de audiencias. Piensen siempre que la integración de audiencias es muy importante acá. Y finalmente, así formo mi stack. Entonces, si me preguntáis a mí, no te podría decir una empresa en particular porque depende mucho del stack que tengan. Pero hoy en día en el mercado hay mucha oferta, desde un BWO, Insider, Dynamic Yield, Firebase. Hay muchas más también, Optimizely. La famosa Optimizely. Entonces, hay muchas, pero siempre mi recomendación es depende de tu stack tecnológico para que lo puedas integrar de la mejor forma. Sí, ahí complementando, nosotros también siempre como en empresas que están partiendo, se dan cuenta que tienen que tener presupuesto para invertir en tecnología, pero nosotros también recomendamos que, y antes era más fácil, porque existía Google Optimize, ya que probablemente muchos que están acá lo echan de menos porque era gratuito y hacía un trabajo relativamente decente. Ojalá partir con herramientas gratuitas, todo este tema de CRO, así uno va como también validando que sin un gasto adicional de tecnología puedo estar generando estas mejoras, validar que eso suceda así, mostrar resultados y después ya uno puede ir como con mayores, puede armar un caso de negocio, por así decirlo, dentro de una empresa para ir a solicitar presupuesto. Si es que tengo el presupuesto, voy y efectivamente como que evalúo un poco en base a lo que respondiste tú, Sebas. De ahí tengo otra pregunta que hizo Ariel, que esto ya volviendo como a lo que estábamos hablando hace un par de minutos atrás. ¿Existen más CRO aparte del lead y el analyst? ¿Y cuáles son sus diferencias como entre los que conforman un equipo? Creo que tú hablaste, como es un equipo multidisciplinario, son varios tipos de perfiles que tienen distinta expertise. No sé si ahí podéis como complementar un poco más allá del lead y el analyst, que eran los prioritarios. Yo te comenté como si tuvierais que como de los 11 priorizar. ¿Podéis recordar un poco, como a toda la audiencia, en base a lo que preguntó Ariel, cuáles serían como estos perfiles? ¿Y Bueno, cuáles serían sus diferencias? la diferencia igual entre el lead y el analyst, el lead es el que va a llevar el programa y el que tiene que ir a presentar resultados y el que tiene que hacer la parte más política, por así decirlo. Y obviamente liderar las prácticas, un poco guiar al equipo. Y el analyst tiene que estar buscando insight, llevando a la mesa resultados, tiene que estar un poco en esa dinámica. Y después el resto del equipo, como es multidisciplinario, siempre hay que trabajar con especialistas acá. Alguien de UX que sea bien experto en research puede traer insight muy buenos, porque también es parte de la metodología de ir a buscar insight, hacer mucha investigación de nuestros clientes. Obviamente un buen front, un buen back te va a ayudar a poder desarrollar muchos experimentos mucho más complejos, que eso es parte de. Y así con cada persona del equipo, creo yo, como es súper importante como tener esa expertise y que cada uno sea experto en un área para poder complementar esta información y construir algo más bacán. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Sea. Y quedan dos preguntas
una de Giancarlo, y quiero terminar después con una pregunta que está más arriba, como vais cerrando esto y respetar los tiempos, ya estamos en la hora, de cómo muestran los insights a sus clientes, o cómo tú mostráis los insights se va como a tus clientes internos en este caso. Un poco general la pregunta, pero si le podéis dar una bajada, cómo efectivamente lo que analizáis con este equipo multidisciplinario, cómo lo presentáis, en qué instancias se presentan. Y ahí hay un punto súper importante. Yo soy, es algo súper personal, me cuesta un poco mostrar resultados, como yo ir a como mostrarlo, no me gusta mucho salir a vender como esa parte, pero hoy en día nosotros hemos logrado tener instancias tanto como en distintos niveles. Esto es súper importante. El primer nivel, con los mismos equipos con los cuales trabajamos los experimentos, ir a mostrar los resultados, cómo vamos, ir conversando qué vamos a hacer, como esa instancia mucho más táctica. Después hay una instancia más intermedia donde hay líderes, donde se muestra un poco, o sea, va mostrando ciertos resultados o ciertos backlogs que estamos generando y insight y análisis que hacemos. Nos dedicamos, por ejemplo, en el verano a hacer análisis. Todo el verano estuvimos analizando más que experimentando. Somos un equipo mucho más reducido, entonces teníamos que empezar a ver por dónde avanzamos. Y en el caso ya, obviamente hay una instancia donde poder presentarle a los gerentes y level de qué estamos haciendo a nivel de CRO. Y es súper importante tener como esos 3 niveles de instancia, por así decirlo, porque al final te permite visibilizar lo que está haciendo el equipo cuando uno va a presentar al gerente y mostrar resultados de negocio, pero también mostrar los hallazgos y que posiblemente son dolores que puede ayudar a otro equipo a mejorar también. Entonces, esas 3 instancias para mí son súper importantes para ir a mostrar insight, resultados, iniciativas, entre otras cosas. Buenísimo, gracias Seba. Y con esta pregunta terminamos, ¿verdad? Esta primera CRO Talks, que la hizo hace un buen rato Merle, ¿verdad? Que probablemente aquí también tú, Cande, tenés mucho que comentar, que se asocia a cuáles son algunos tips and tricks para el proceso de investigación para buscar insights potentes. O sea, ahí Seba, que nos podéis decir tú en base a tu experiencia, y yo sé que tú, Cande, también tenías ahí varios tips and tricks asociados a eso. Tip número 1, foco. Foco. ¿Por qué? Principalmente porque hay que entender cómo, no sé, yo quiero analizar un flujo de checkout en un e-commerce. Voy a analizar todo lo que conlleva un flujo de checkout, ir a conversar con servicio al cliente, voy a ir a conversar con UX, si es que hice un research, voy a ir a conversar con el equipo de desarrollo, voy a conversar con TI, tengo que ir a conversar con todo y acumular toda esta información, porque va a haber mucha información, y después procesarla y hacer un storytelling. Esa es como la mejor forma porque creando el storytelling, las iniciativas que podrían salir de eso, de un insight a un accionable, va a ser mucho más fácil contarlo y salen solos, ¿verdad? Porque te das cuenta con los dolores que fuiste descubriendo, con los insights que encontraste, cada insight o cada X insight o grupo de insight vaya a tener una iniciativa o una activación de esto. Entonces, es más fácil enlazarlo. Para mí eso es como una forma de hacerlo. Y siempre voy al caso de el foco, porque si yo me pongo a analizar todo, es muy difícil armar el storytelling. Entonces mejor voy por parte. Voy primero a una sección o a una landing page y así sucesivamente voy agregando después más cosas. Exacto. Y priorización, creo, dentro de toda esa estrategia. Como decía Seba, creo que dentro del el hecho de poner foco es también entender si estoy en etapas iniciales y estoy recién implementando un proceso de CRO y una metodología y todavía estamos dudando de la efectividad. Creo que demostrar un impacto rápido es lo que mejor impresión va a causar. Entonces, dentro de todas de todos los dolores que uno pueda relevar, creo que quizás enfocarse en donde más rápido podemos demostrar un resultado. Ejemplo, Seba, estoy en un e-commerce, si yo puedo focalizarme en el último paso, que es el proceso del pago de la compra, o los 3 últimos pasos de datos personales, envío, retiro y la compra, es súper efectivo demostrar un resultado entre proceso de experimentación o cambios directos en producción que puedan mover bien rápido esa aguja y demostrar que el proyecto sirve y que
efectivamente se están moviendo indicadores que son claves para el negocio. Y de ahí hacia arriba, como dice Seba, empezar a poner prioridad en donde quizás más dolores tenemos relegados, en donde van a salir solas esas iniciativas que tenemos que empujar. Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Espero que Mel le haya quedado como con harta, bien contenta con la respuesta que le dieron. Y nada, cuando estamos llegando al final. Así es, llegamos al final. Seba, súper agradecidos de que Muchas te gracias. hayas sumado en esta primera conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que los que hayan hecho preguntas hayan recibido la respuesta que buscaban. Y no se olviden, esto va a pasar una vez por mes. Estén atentos. Abril se viene también con otra CRO Talk, así que newsletters, LinkedIn, vamos a estar comunicando por ahí la próxima fecha y nuestro próximo orador. Así que Buenísimo. gracias a todos por haberse sumado. Esperamos Muchas verlos gracias. en abril en la próxima. Gracias, Eva. Gracias, Cristóbal. Gracias por invitarme. Esa Hasta sea la que estén próxima. bien. Chao, chao a Chao, todos. chao. Gracias por asistir. Que estén bien.